8 en punto, bienvenidos a Milenio 20 horas. Morena denuncia a Xóchitl Gálvez por presunto tráfico de influencias sobre el inmueble donde realiza sus conferencias de la verdad, mientras que el equipo de la candidata niega los señalamientos. La segunda sala de la Suprema Corte envía el procedimiento de juicio político contra Samuel García para que sea analizado en el Pleno. Ordenan reponer el proceso para elegir al nuevo fiscal general de Nuevo León. Se suscita un tiroteo tras concluir el desfile de celebración del equipo de la NFL Kansas City Chiefs. Autoridades de ese sitio reportan la detención de 2 presuntos sospechosos. Comenzamos. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información en este miércoles 14 de febrero de 2024. Vamos a San Lázaro con mi compañero Fernando Damián. Cuéntanos, Fer, ¿qué ha pasado respecto al apoyo, rechazo a estas iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tal, Pedro? Siempre un gusto saludarte y comentarte que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López, confirmó que su bancada respaldará por lo menos 11 de las 20 iniciativas de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Eso sí, advirtió que el Partido Naranja no transitará con aquellas iniciativas que signifiquen una destrucción institucional. Braulio López señaló que en conversaciones con su homólogo en el Senado, Clemente Castañeda, pues se acordó acompañar reformas como la del sistema de pensiones para asegurar un retiro digno a los trabajadores, también para elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años, además de otras como la del trato digno a los animales, entre otros temas. Si tú gustas, vamos a ver y escuchar cómo lo señaló en entrevista el diputado. La cuestión es que hay dentro de estas reformas un gran contenido de política social, que es una deuda histórica con este país y que Movimiento Ciudadano pues, sin duda la apoya. También decir, pues, ¿por qué no se presentaron con anterioridad? ¿No? Llevamos 6 años casi de este sexenio, 5 años y medio, y pues hubiéramos querido que se abordaran ya con mayor rapidez. Sin embargo, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Palacio de San Lázaro cuestionó la convocatoria de Morena a foros nacionales y estatales para pues abordar las reformas del presidente López Obrador. A su juicio, solamente se trata de actos de campaña y de un show que pretende hacer la bancada. Gracias por el reporte, al pendiente entonces. Hasta pronto, Pedro, muy buena noche. Vamos ahora al Senado de la República, en donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que tras el asesinato de su cuñado y sobrino en Zacatecas, él no se siente amenazado ni va a reforzar su seguridad. Silvia Arellano, adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te informo que a casi una semana del asesinato de 2 de sus familiares en Fresnillo, Zacatecas, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que no se siente amenazado. Además mencionó que no tiene seguridad personal ni cambiará sus hábitos. También confió en que se recuperará la paz y la tranquilidad, no solo de Zacatecas, sino en todo el país. En entrevista también comentó Ricardo Monreal que lo peor que se puede hacer en este momento es opilotear sobre la tragedia de las personas. Esto luego de que senadores de oposición solicitaron la comparecencia del comisionado de la Guardia Nacional para hablar precisamente de la estrategia de seguridad. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentó Ricardo Monreal. No me siento amenazado y de hecho no tengo seguridad. Nunca he tenido, tengo en el servicio público, ya voy a ajustar 45 años y nunca he tenido seguridad. Me siento muy bien en mi país y siento que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. Pedro, por otra parte, te informo que en la sesión de este miércoles en el Senado, el grupo parlamentario del PT propuso modificaciones al Código Penal Federal para tipificar el cobro de derecho de piso como una modalidad del delito de extorsión.
También durante la sesión, senadores de Morena votaron en contra de una iniciativa para garantizar mejores condiciones de trabajo a policías, custodios, personal de ministerios públicos y peritos del país. Muy bien, Silvia, gracias por el reporte. Al pendiente, buenas noches. Seguimos pendiente, buenas noches. Esta mañana el presidente López Obrador descartó que en las próximas elecciones aumente la violencia en el país o que el narcotráfico influya en los comicios. Al ser cuestionado sobre un análisis en el que se plantea que el riesgo que intervenga el crimen organizado es alto, el mandatario dijo que no existe algún problema porque ya no está Felipe Calderón ni Genaro García Luna. Recordó que en el país llegó a existir un narcoestado, sin embargo dijo que esa asociación delictuosa ya no existe porque está bien pintada la raya entre la delincuencia y la autoridad. Y el día de hoy Morena denunció a Xóchitl Gálvez por otro presunto caso de tráfico de influencias, ya que el inmueble donde ofrece sus mañaneras de la verdad, dicen, pertenece a la empresa Amarnos, de la cual recibió contratos en 2017 y que presuntamente se sigue beneficiando de los casos de corrupción que cometió cuando fue delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo. En redes sociales, la coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, señaló a la compañía de financiar las giras de Gálvez e inclusive dijo que en su visita por Madrid estuvo acompañada por uno de los dueños. La gran pregunta es, ¿por qué estar aquí en una empresa particular haciendo las ruedas de prensa? Dio permisos a esta constructora para llevar a cabo, para construir edificios. También ahí tuvo conflicto de intereses porque les vendió producto, les vendió servicios. Peor aún es que ahora que fue a su visita a España, fue acompañada, patrocinado, como le quieran llamar, ni más ni menos que por uno de los dueños. A esto respondió hace apenas unos minutos la jefa de oficina de Xóchitl Gálvez a través de redes sociales. Kenia López Rabadán le dijo que ese inmueble no es donde se transmiten las mañaneras de la verdad y que lo puede verificar con todos los medios. Sobre el empresario que menciona que acompañó a la candidata a Madrid, dijo que es Javier Fernández, un consejero económico de la Comunidad de Madrid. Además, pidió que Mario Delgado deje de mentir y que no exponga tantas mentiras, es lo que le responde la jefa de oficina. Mientras que el coordinador de comunicación, Max Cortázar, negó irregularidades en los predios de Xóchitl Gálvez y que algún empresario haya auspiciado su gira por España. Afirmó que en su gestión al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo cumplió con todas y cada una de las obras con los requisitos legales. Sobre el lugar donde realiza Gálvez sus mañaneras, dijo que el PAN cuenta con un contrato de arrendamiento registrado por el INE. Además, arremetió contra el líder morenista Mario Delgado al señalar que lo único verdadero son sus vínculos con el crimen organizado. Y hablando de Mario Delgado, dijo que hoy Morena anunciará las candidaturas que presentarán para diputados y senadores, adelantando que para la Cámara Alta solo irán en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo en 20 entidades para tener más posibilidades de concretar el plan C electoral, mientras que en la Cámara de Diputados serán 260 distritos en coalición y en los otros 40 serán por su cuenta. Ante la pregunta de si el ex canciller Marcelo Ebrard entró en la lista para competir por una senaduría, dijo que no figura entre los perfiles. Quien ya se inscribió fue Katy Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, como la candidata para buscar la alcaldía Cuauhtémoc. Tras su registro, la banderada morenista aseguró que ya buscó a todos los compañeros que no resultaron favorecidos tras participar como aspirantes. Por último, resaltó que ya se encuentra hablando con todos los referentes y sectores de su partido para ir en conjunto y recuperar la alcaldía. En otros temas, la crisis de agua en el Valle de México sigue siendo un problema apremiante. Hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador planteó abastecer a los habitantes del Estado de México y la Ciudad de México trayendo agua del Estado de Hidalgo porque se detectó un acuífero en la zona del Mezquital. Aunque el mandatario no estableció una fecha de solución de este problema, resaltó que se trabaja de forma coordinada con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, así como con Conagua. Hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, la ciudad,
para aumentar el abasto. Y algo que es importantísimo, invertir en la reparación de las líneas de conducción, porque es considerable todavía la fuga de agua. Entonces, se está trabajando en eso, decirle a la gente que está actuando de manera coordinada el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal. En otros temas, a 2 semanas de que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García ante la Suprema Corte por no haber presentado en tiempo y forma la Ley de Egresos 2023, hoy la segunda sala del máximo tribunal tenía contemplado evaluarlo, sin embargo determinó que debido a su relevancia será enviado al Pleno, por lo que Samuel García seguirá en el cargo hasta que el asunto se resuelva. Por otro lado, la Corte dio la razón a Samuel García tras aprobar la controversia constitucional promovida por el gobernador, quien impugnó que el proceso para seleccionar al próximo fiscal general del Estado no se solicitó una carta de no antecedentes penales a los participantes, por lo que se deberá reponer el procedimiento. Samuel García celebró el fallo, aseguró que el PRI y PAN siempre han querido imponer a Adrián de la Garza en la fiscalía y que con ello Nuevo León tendrá un fiscal que le responda al Estado y no a la vieja política. Mientras que la senadora ex-emesista y ahora del PRI, Indira Kempis, luego de que interpuso una denuncia contra Movimiento Ciudadano por la presunta violación a sus derechos políticos electorales, hoy el Tribunal Electoral pospuso discutir la queja para la próxima sesión ante un empate por sugerencia de la magistrada presidenta Mónica Soto. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes, del cual Milenio obtuvo una copia, proponía desechar la queja de la senadora porque ya forma parte del PRI y no tendría interés jurídico en las decisiones internas del partido. Al respecto, Indira Kempis dijo que su queja debe resolverse a fondo, que aunque MC hizo lo imposible para dar carpetazo al juicio, la Constitución les puso una pared. Hoy se conmemora el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, y aunque para muchos es una fecha en la que se demuestra el cariño a sus seres queridos, en redes sociales los usuarios se encargaron de recordar aquellas amistades fallidas en el ámbito de la política. Vea usted. Tan equívocas que le pueden costar la vida al PRD. 1 o 2 o 3 inconformes no significa de ninguna manera desbandada en el PRD. Lo que pasa es que cuando les tocan candidaturas, el presidente Zambrano es... Miércoles de Política Joven, le agradezco a Jimena Villicaña, coordinadora de la Mesa Temática de Juventud en el equipo de Xóchitl Gálvez, y también a Martín Moreno, integrante de Morena, que estén con nosotros el día de hoy para hablar de esta Marcha por la Democracia que viene este domingo y también para hablar sobre cómo está la percepción entre los jóvenes del tema de la seguridad dentro de este periodo electoral. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Pedro. San Valentín, ¿no? Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz día también para ustedes. A ver, Jimena, comencemos contigo, comencemos con esta marcha que, para empezar, te pregunto, ¿si es de la sociedad civil o si están metiendo manos los partidos? No, es una marcha convocada de nuevo por la sociedad civil organizada, que recordemos además que fue la misma ciudadanía quien ahora logró que Xóchitl Gálvez esté al frente de este proceso de lo que fue primero el Frente Amplio por México. Entonces, como la buena organización que hemos ido mostrando las y los ciudadanos que no estamos afiliados a ningún partido, es una marcha que emana de la necesidad de que se siga respetando nuestros derechos político-electorales, de seguir defendiendo nuestras instituciones que nos han dado tanto la democracia en este país, que como bien señalan ellos, a los malos gobiernos de antes, pues no queremos regresar a ese autoritarismo y necesitamos instituciones sólidas que nos respalden a la ciudadanía. Martín, ¿qué opinas de esto? ¿Coincides en que sí es la sociedad civil sin los partidos de oposición haciendo esto? Pues bueno, de entrada estamos muy contentos porque el domingo indiscutiblemente es un gran día para la democracia y para nuestro país, y es porque la coalición Juntos Hacemos Historia va a registrar a la primera mujer que va a ser presidenta de México, y es una mujer de izquierda, y por supuesto me refiero a la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que ser muy claros para no poder engañar a la ciudadanía. La marcha que están buscando invitar es una marcha engañosa, una marcha fraudulenta,
una marcha mentirosa en donde vemos que las cúpulas de los partidos quieren jugar con este derecho de los ciudadanos a que sigan representados en la democracia y definitivamente buscan engañarlos porque pues estamos viendo que en las cúpulas de los partidos ya están bien representados los jefes de los partidos, Marquito, Alito, Zambrano, y bueno, en ese sentido pues no engañemos a la ciudadanía. Seamos claros, hablemosle de frente y que la gente sepa que el domingo es un gran día y un gran día porque nosotros vamos a registrar a la primera mujer presidenta de México. Este es un reclamo que se hace, Jimena, constante desde que en las listas, por ejemplo, plurinominales, pues la alianza, el frente, no puso a la sociedad civil, pero sí puso a los presidentes de los partidos. Tú como integrante de la sociedad civil y como joven principalmente, ¿qué sientes al respecto? Pues mira, primero contestar a mi compañero. A mí me da mucho gusto escuchar a mis pares de Morena tan preocupados y alarmados por lo que vamos a vivir este domingo. Y precisamente Claudia Sheinbaum anuncia este registro, pues, precisamente para tratar de contrastar este hito histórico que vamos a vivir el domingo una vez más, en donde la ciudadanía sale a demostrar cómo no estamos de acuerdo con este gobierno, con lo que el gobierno plantea instaurar. Entonces sí que el domingo va a ser otro día histórico más para la democracia, para la ciudadanía organizada y sobre todo pues para México y las y los mexicanos. En el sentido de los partidos, yo solamente puedo decirte, Pedro, que a mí me encanta venir al programa y recordar que la única candidata en este proceso electoral que no pertenece a ningún partido es la ciudadana Xóchitl Gálvez, y a diferencia de Claudia Sheinbaum y de el innombrable de Movimiento Ciudadano, Xóchitl Gálvez es una mujer perteneciente a la ciudadanía. Como te comenté al inicio del programa, además fue la ciudadanía quien la coloca en esta posición, pues exigiendo precisamente que nos represente a las y los mexicanos en esta contienda que se avecina. Jimena menciona que Claudia Sheinbaum pone su registro el 18 justo para tratar de acaparar el reflector, dice Jimena, porque le da miedo el tema de la marcha. ¿Coincides, difieres? ¿Qué pasa, Martín? Yo creo que Jimena se equivoca un poco porque pues prácticamente le doblamos todas las encuestas a la candidata del PRIAN, a la candidata de Claudio X González. Nosotros estamos muy confiados de lo que tenemos por delante y del trabajo que está haciendo la doctora Claudia. Nuestro movimiento, Pedro, es el movimiento que se rebeló contra los fraudes, no ahorita, sino desde 2006, en el año 2000, en el año 2012. Nuestro movimiento es el principal movimiento que destaca y que defiende las cuestiones democráticas y las luchas democráticas. Realmente somos el movimiento que ha impulsado las consultas populares, que ha impulsado la revocación de mandato, y el PRIAN y el bloque opositor constantemente los hemos tenido de frente. Entonces decirle a Jimena y que pueda transmitirle pues que no engañemos a la sociedad, seamos honestos, seamos sinceros y veamos nada más quién va a ser el único vocero. Va a ser el exdirector del INE, Lorenzo Córdoba, quien hoy es columnista de Latinos y quien de manera frontal ha tenido una lucha en contra de nuestro movimiento, del presidente de la República y desde luego desde Morena. Veamos, inclusive quieren disfrazar de rosa el movimiento de forma de democracia cuando pues las cúpulas de los partidos políticos y particularmente el jefe de esos partidos políticos, que es Claudio X González, pues sabemos que es quien está impulsando y quien está llevando a cabo todo esto. Ves sus notificaciones de Twitter, son públicas, y bueno, pues preocupados los de enfrente, que nosotros pues prácticamente les doblamos las encuestas. Jimena. Pues primero, Martín, decirte que mucho cuidado con la violencia política en razón de género, porque aquí Xóchitl Gálvez, lo he venido reiterando, es la candidata de la ciudadanía, y qué incongruentes son ustedes que determinan siempre cuál es el pueblo bueno y cuál es el pueblo malo, pero Xóchitl Gálvez no es la candidata de ningún hombre, y como te digo, es la candidata ciudadana que no tiene ningún partido y que va respaldada y empujada por las y los ciudadanos. Y en ese sentido me da mucho gusto que mencionen cómo en su momento de oposición estaban tan de acuerdo con las instituciones que defendían la democracia y con fortalecer pues la democracia en nuestro país, y ahora se jactan de señalar estos procesos y estos ejercicios democráticos de la ciudadanía como de las cúpulas partidistas. Entonces, pues a mí me resulta muy incongruente pues que lo que te comento, que cuando se trata de que ustedes defiendan algo, sí acreditan al pueblo, pero cuando lo hacemos como oposición porque estamos en contra de lo que ha venido sucediendo, entonces hablan de cúpulas. Oye, Jimena, te quiero preguntar, se dio a conocer el día de hoy que hay una organización
ligada a los nazis, participando, convocando en esta marcha del domingo, la Unión Nación Sinarquista. ¿Qué pasa con esto? Pues es una convocatoria plural en donde hay personas de todo tipo de expresiones que finalmente nos une algo, y es el aspirar a consolidar y a seguir protegiendo la democracia en este país. Pero lo mismo podría preguntarle yo a Morena, que tiene de su lado al Partido Encuentro Social, ¿no? Que es la antítesis de la izquierda. Entonces, pues decirte que lo que te comento es una convocatoria plural, igual que las marchas pasadas, en donde encontraremos personas muy que reconocen mucho la necesidad de la izquierda en este país, pero también a personas más conservadoras de la derecha. Finalmente es una marcha ciudadana que convoca a las y los ciudadanos con todas sus diferencias y características de la propia ciudadanía de este país. ¿Te gustaría comentar algo más, Martín, antes de cerrar este tema y pasar al siguiente? Pues la verdad, un poco preocupados por quienes integran y quienes siguen encabezando esta marcha. Es imposible tener a personajes referentes y voceros, como lo es Beatriz Pajes, quien es una antisemita pública, una fascista, una racista, encabezando este proyecto, como al igual como lo es Lorenzo Córdoba, como lo es José Narro Robles, un priista impresentable, teniendo como voceros y encabezando este proyecto. Yo le diría a la gente que sea muy cuidadosa, que no se deje engañar, que no se deje malinformar. Es una cúpula que solamente representa sus intereses, es una cúpula rapaz, y veamos verdaderamente el cambio que viene para nuestro país, y el cambio pues definitivamente va a estar en las urnas en el próximo Plan C, el próximo 2 de junio. Y ahora en el tema de la seguridad dentro de este proceso electoral, caray, se va haciendo cada vez más frecuente el que tengamos que dar a conocer a través de esta pantalla y en los distintos medios de comunicación asesinatos de candidatos, asesinatos de aspirantes a algún cargo público, indistinto de el partido político al que pertenezcan. Ustedes como jóvenes, ¿cuál es su sentir respecto a esta situación, Jimena? Desafortunada esta situación, te lo digo yo como ciudadana michoacana que lo viví, lo padecí en el 2021, que vi cómo la elección en mi estado que le dio el triunfo al partido de Martín, fue una elección pues en donde el propio Tribunal Electoral Regional determinó que sí hubo una intervención del crimen organizado que influyó en el resultado de las elecciones de mi estado. Yo lo padecí. Hoy sabemos que el 2024 va a ser el periodo electoral más violento en la historia de México, y eso nos lo revelan los datos. Hoy veía que el laboratorio electoral Think Tank decía que hasta el momento ya se han reportado 50 casos de violencia electoral, hablándose de asesinatos, secuestros, amenazas. De entre estos 50 casos, 33 son asesinatos, y 16 de esos asesinatos eran a personas que estaban aspirando a contender por algún cargo de elección popular. Entonces, muy desafortunado, y por supuesto que tiene que ver con este clima de violencia tan desmedido que padecemos hoy en el país, producto de las malas estrategias de seguridad y de este lema de abrazos y no balazos, de la alta impunidad que vivimos y que desafortunadamente nos lacera a las y los mexicanos. Y pues nada más insistirle a la gente que a pesar de estos datos tenemos que salir a votar y a dar la batalla, porque la democracia está en juego, y pues finalmente con muchísimo cuidado, pero el 2 de junio tenemos que salir a las urnas. Martín. Pues definitivamente no puedo estar más de acuerdo con Jimena y señalarle pues, que claramente hubo participación del narcotráfico en la elección de 2021 de su estado, y pues recordemos que era un estado gobernado por el PRD, ¿no? Mismo de la que forma de la coalición que está empujando la alianza de la candidata X. Entonces, pues decirte que coincido contigo, y qué lamentable que los gobiernos de oposición pues sigan metiendo el crimen organizado. Y muy casualmente son los estados gobernados por la oposición donde tenemos este tipo de incidencias muchísimo muy destacadas. Lo es Durango, lo fue Tamaulipas con Cabeza de Vaca, lo es en este momento Guanajuato. Y es muy preocupante, como lo dices, que estos gobiernos de oposición tengan estos acuerdos que no conocemos y que pues permiten poder tener enfrentamientos con la violencia en épocas electorales y donde comprometen la seguridad de los candidatos. Viene una elección muy importante, Pedro. Más de 21,000 puestos de elección popular se van a competir en este proceso electoral. Entonces, desde luego que no es sencillo, hay muchos intereses, pero la gente puede estar tranquila en que sus
instancias de seguridad y que las instituciones que se encargan de brindarle seguridad a los mexicanos, como es la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, desde luego nuestras Fuerzas Armadas comprometidas con el pueblo de México, ahí van a estar para poder defender el proceso electoral, que va a ser una gran fiesta democrática después de que pues, la doctora Claudia Sheinbaum sea electa. Oye, pero presidenta. Esto de la inseguridad en el proceso democrático en los estados no es algo exclusivo solo de los estados gobernados por la oposición. También hemos reportado casos que se suscitan en estados gobernados por Morena, y algo que le reclama la oposición justamente a Morena es echarle la culpa siempre al pasado, cuando ya llevan rato en funciones y ya es responsabilidad de Morena la seguridad. ¿Qué pasa ahí? Decirte, Martín, que me parece gravísimo que manipules la información, porque yo dije que el tribunal determinó que el crimen organizado influyó en el resultado que tuvimos en Michoacán, en donde ganó tu partido, gracias a la votación en distritos estratégicos controlados por el crimen organizado, en donde urnas fueron secuestradas, había personas armadas, y no confundamos a la gente y no engañemos como se acostumbra a hacer desde las mañaneras del presidente de la República. Son los estados gobernados por Morena en donde hay más incidencia del crimen organizado, como lo es mi propio estado, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca. Entonces no manipulemos la información, y como bien decía Pedro, nos hubieran avisado que iban a atribuir a los fantasmas del pasado lo que ocurre en el país, pues para ni haberlos votado, ¿no? Ese argumento te lo hubiera valido cuando llevaba 2 años de gobierno este sexenio, pero estamos a 8 meses de que acabe el sexenio y no se ha podido resolver la grave crisis de inseguridad, y al contrario ha ido al alza. Entonces exigirle al gobierno federal que pues haga todo para que estas elecciones sean lo más seguras posibles para la ciudadanía. Martín. Nos acusan de poderle echar la culpa a los fantasmas del pasado. Lo que se le olvida a Jimena es de que esos fantasmas del pasado fue una herencia maldita a la que le dejaron a nuestro gobierno de transformación. Y cual si fuera poco, Jimena se le olvida la reunión que acaba de tener la candidata del Frente, la candidata X, con Felipe Calderón en España, caray. El líder del narcoestado en nuestro país. Eso no solamente es preocupante, sino escandaloso que en la oposición y que en las líneas que vaya a tener de seguridad puedan tener como referentes a un narcopresidente, que tenía de secretario de Seguridad Pública alguien quien ahorita está acusado y sentenciado en Estados Unidos. Eso no solamente es preocupante, sino escandaloso, Jimena. Nosotros hemos hecho un gran trabajo atendiendo nuestro modelo de desarrollo, que es atender a las causas, que el humanismo mexicano atiende la base de la pirámide social, que es las causas, que es la gente, que es el pueblo de México, para poder lograr desarrollo, inversión, crecimiento, empleo. Okay. Jimena, tu respuesta y con eso concluimos. Mienten e insisten en mentir y en basar todo en el pasado. Como te decía yo, esos argumentos te los hubiera valido si estuviéramos en el primer o segundo año de este sexenio. Al contrario, este ya es el sexenio más violento de la historia moderna en este país. ¿Y qué te puedo decir yo? Pensemos en Américo Villarreal, en José Narro, si estamos hablando de perfiles involucrados con el crimen organizado, y estamos hablando del sexenio que estamos padeciendo el día de hoy por el oficialismo de tu partido, Martín. Pues muy bien, gracias a ambos por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran los mercados en este día? Bien, Pedro, muy buenas noches. Bueno, quisiera decirte que hoy tuvimos un mejor día de mercados. Las bolsas rebotaron, recuperaron parte de las pérdidas del día de ayer. El Dow subió 0.39, el Nasdaq muy bien con 1.30, el S&P 0.96 y la Bolsa Mexicana de Valores también se incrementó 0.47. Pero además de esto, el peso ganó terreno y cerró en 17.08, cuando ayer había cerrado en 17.19. La discusión es la misma de siempre, o la que hemos visto en las últimas semanas. Los mercados insisten en que quisieran ver las tasas de interés bajar más rápido, y la Reserva Federal dice lo contrario. Hoy las probabilidades de alza son que las tasas no subirán ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, y en el mes de junio la probabilidad se incrementa. Sin embargo, también hay voces de la propia Reserva Federal que dicen que les gustaría verlas
bajar hasta finales de año, lo cual me parece a todas luces exagerado. Eso es lo que tenemos en los mercados al día de hoy y es lo que está dominando el escenario. Ya salieron prácticamente todos los resultados de cierre de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's, en la Bolsa de Nueva York, y francamente los resultados han sido mucho mejores que los previamente estimados. Por eso el desarrollo de los índices en Estados Unidos han sido muy positivos, al igual que en Europa. Asia, el este asiático sigue estando un poco atrasado. En México vemos las tasas estables y los rendimientos de los fondos en pesos en deuda soberana siguen siendo campeones, pagando rendimientos por arriba del 11%. Esos serían mis comentarios, mi querido Pedro. Muy bien, y ya nada más como último dato, mañana salen las ventas al menudeo en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, y es un dato muy importante porque eso muestra la fortaleza o no de la economía norteamericana. Los datos del empleo son fuertes, los otros datos de producción industrial son fuertes. Vamos a ver si esto coincide con ventas al menudeo, también con incrementos interesantes por encima de lo estimado. La verdad es que la economía norteamericana está jalando muy bien a pesar de las altas tasas de interés. Pues muy bien, ya lo estaremos platicando el día de mañana, don Manuel. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Pedro. Magnífico 14 de febrero. Igualmente. En este Día del Amor y la Amistad mucho se habla de las relaciones que se forman por aplicaciones de citas, pero entre los migrantes muchos latinos viven romances de distintas formas y para eso le agradecemos a Gardenia Mendoza, colaboradora de Milenio, que esté con nosotros. Bienvenida, Gardenia. Encantada, Pedro. Buenas noches, feliz San Valentín, por cierto. Igualmente. Oye, cuéntanos del amor de los migrantes, ¿cómo se ha transformado en Estados Unidos? Bueno, pues tenemos 37 millones de mexicanos migrantes y de origen mexicano. Imagínate, para esa explosión demográfica, todas las historias de amor que hay detrás. No, bueno. Entonces, bueno, tenemos en este artículo que publicamos en Milenio Diario, pues toda la cantidad que te imaginas, ¿no? O sea, resumimos amor por chat, amor en flor, amor que cruza el desierto, amor que por va y cartas. Viene. Me llamó la atención el de con cheque al portador. Exacto, también. Imagínate, estamos hablando de una economía integrada, porque ese cheque al portador, a ver, ¿cómo funciona mejor? Caray, y ¿qué otros datos pudieron obtener en este reportaje? Bueno, te comentaba que estábamos hablando de esta explosión de 20 millones a 37 y principalmente los migrantes tienen como toda un variopinto de relaciones que se miden a través de un centro que se llama Pew Center, que es especializado en la comunidad latina, y pues entre otros datos es que más o menos el 45% de mexicanos en total se casan, pero luego tenemos que se casan más los migrantes, los que no nacieron allá. Son más o menos el 58% de ese total y aproximadamente solamente el 30 y poquitos de mexicanos que están nacidos allá son los que entregan las arras, son menos. Claro, es otra cultura, ¿no? También ya al estar allá se da también mucho este tema de la unión libre. Así es. Y eso debe ser un factor. También entrevistamos a algunos psicólogos especializados en el tema y mencionaba algunos factores como el hecho mismo de que está como, ¿cómo explicarlo? Ahí se exacerba principalmente el amor migrante porque está la soledad, está las ganas de compañía y luego pues ahí se empiezan a hacer una serie de situaciones complicadas porque, por ejemplo, van a los bailes y pues están casados en México y luego en Estados Unidos y los embrollos que se arman ahí se dice que todo mundo tiene una historia por ahí de amores de baile. Oye, y me llamó también la atención esto, que dice una deportación puede hacer más febril un amorío,
más dramático o algo político? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Tenemos pues estas historias de deportación cuando se meten los políticos como Donald Trump, que está pues deportando a muchos, separa familias, pero separa amores también. Entonces, pues estamos hablando de una situación bastante pues febril, ¿no? Donde todo está en el aire. Así es. Entonces, bueno, ¿con qué conclusión nos quedamos, Gardenia, de esto? Pues nos quedamos con que hay una serie de situaciones de amoríos que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo y aquí mismo en México, pero principalmente el problema es que se exacerban por el tema de la distancia. Pues muy bien, Gardenia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Encantada. Gracias, vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos a la información internacional. Esta tarde se registró un nuevo tiroteo en Estados Unidos al concluir el desfile de celebración de la victoria del Super Bowl de los Kansas City Chiefs en la ciudad local del equipo. Una persona falleció, al menos 22 más resultaron heridas, además de que cerca de 9 menores de edad fueron alcanzados por las balas. En conferencia de prensa, la jefa de policía Stacey Grape dio a conocer la detención de 2 posibles sospechosos sin dar más detalles al respecto, mientras que el jugador Patrick Mahomes dedicó un mensaje a través de sus redes sociales con la frase "orando por Kansas City". Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga una excelente noche. Hasta mañana.